Capítulo 10. La fe. Primera parte. ¿Qué es la fe? La gente bien puede imaginar que sabe lo que significa la fe, pero esta no es cosa fácil de entender. En los evangelios se le llama semilla, una semilla que está en la mente del hombre. Cristo dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará. Luego agrega estas extrañas palabras: y nada os será imposible. Cristo dijo esto a sus discípulos, tras haber ellos fracasado en su intento de curar a un niño epiléptico lunático. Cuando ellos le preguntaron por qué no habían podido curarlo, su primera respuesta fue: por vuestra incredulidad. El acontecimiento se registra de la siguiente manera: y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús, dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traedme acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Mateo 17, versículos 14 al 21. Cristo manifiesta a los discípulos que han fracasado porque tienen poca fe. Pero en algunas de las antiguas versiones de los evangelios, Cristo aparece diciéndoles que no tienen fe, y muchos comentaristas dicen que la expresión poca fe se utilizó como sustituto para la interpretación de las severas palabras originales que expresan: porque no tenéis fe. Entre otras divisiones que los evangelios establecen, hay aquella que distingue a los hombres en dos categorías: los que tienen fe y los que no la tienen. Pero cosa rara es que los discípulos, que creían en Cristo y que, según se dice, lo habían dejado todo para poder seguirle, quedasen calificados en la categoría de quienes carecen de fe. Procuremos entender lo que esto significa. Al contrario de lo que muchos presuponen, la fe no es una creencia. Nicodemo creía en Cristo en virtud de sus milagros, pero Cristo hizo esto a un lado, y le dijo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La fe es algo más que una simple creencia. Cristo la define como un grano, como una semilla, y una semilla es algo organizado de tal modo que tiene vida en sí misma, y puede crecer por ella propia. Si un hombre lleva en él mismo la semilla de la fe, significa que ese hombre se encuentra vivo exactamente en el sentido en que se menciona en la parábola del hijo pródigo, porque mi hijo muerto era ya revivido. Es preciso recordar que en esta parábola se dice que el hijo volvió en sí y que levantándose vino a su padre, o sea, que se movió en una dirección determinada. Consideremos, ante todo, esta idea de ir en una dirección determinada, con relación al significado de la fe, y a la vez, tratemos de comprender que no es fácil captar este significado. En el incidente recién citado, cuando se le informa a Cristo que los discípulos no pudieron curar al lunático, aquel exclama inmediatamente: oh generación infiel y torcida. Es importante entender estas palabras con toda claridad, pues ellas arrojan la primera luz sobre el significado de la fe. ¿Qué quiere decir esa palabra, torcida? ¿Por qué razón viene inmediatamente después de la palabra infiel? ¿Qué las conecta? El original griego tiene, como significado de torcido, algo que va en muchas direcciones.
Esto es lo que significa no tener fe, ser infiel, carecer por completo de estas cualidades. Esto es ir en varias direcciones y no seguir una fija. Lo que Cristo dice es: oh generación sin fe que te mueves en diversas direcciones. Un hombre sin fe, un hombre fiel, es un ente torcido desde este punto de vista. Se mueve en muchas direcciones, sin saber nunca hacia dónde va. Y esto es lo que las personas hacen, justamente, en la vida ordinaria. Se mueven en varios sentidos, siguiendo diferentes objetivos. En un momento dado creen una cosa, están de un humor. Al siguiente creen en otra y están de otro humor. Basta con que uno se observe a sí mismo para ver cuán cierto es esto. No es verdad que uno cambia de dirección con casi todos los libros que lee, con casi todas las opiniones que escucha, con casi todos los cambios de circunstancias y de moda. Y cada humor no nos pinta la vida con colores distintos. Pero la gente gusta de imaginar que tiene una estabilidad interior permanente, y hasta cierto punto, esto es verdad en tanto que las condiciones generales de la vida permanezcan siendo las mismas, pues entonces ella siente una especie de estabilidad. Pero esto, rara vez, se debe a algo que haya dentro de sí misma. Solo con leer la historia podemos darnos cuenta de cuán carente de propósito es la vida en su sentido más profundo. El caso del lunático y el fracaso de los discípulos en curarle, debido a que carecían de fe, se relata inmediatamente después de la versión de la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, versículos 1 y 2. Y al descender del monte de la transfiguración, ¿qué encontraron? Un mundo oscuro, malo, loco, tipificado en el muchacho lunático que se arrojaba ora al agua, ora al fuego, rodeado de una multitud falta de fe y que se volvía en todas direcciones. Tal es el contraste que se presenta. La humanidad, carente de fe, es como el lunático que, efectiva y realmente, está bajo el poder de la luna. En el idioma griego, la palabra lunático significa un hombre sujeto a la influencia de la luna. Como podemos ver, la conexión que tiene la narrativa de los acontecimientos de la vida de Cristo, con las palabras que él pronuncia al descender del monte de la transfiguración, la fe tiene un significado preciso. Cuando se dice que Cristo subió al monte, a un monte alto, aparte del mundo, y allí fue transfigurado, se significa que existe una forma de hombre superior. Que esto existe como una posibilidad y que la fe es algo que corresponde a esta idea del hombre, a la idea de una posible metamorfosis. O sea, el cambio de la forma, un cambio que está por encima de todas las formas ordinarias, tal como metanoia significa ir más allá de la propia mente, de los pensamientos ordinarios. Cristo se transfiguró ante 3 discípulos. Les demostró, en alguna forma imposible de comprender, que la transfiguración del hombre es una realidad. Lo demostró de alguna manera, pero de qué manera, es algo que nosotros no lo sabemos. Mas los 3 pudieron escasamente comprenderlo. No solo tuvieron miedo, sino que, como dice uno de los relatos, estaban tan dormidos que no pudieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que fueron despertados. Lucas indica este hecho con toda claridad en las siguientes palabras. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Lucas 9, 32. Grave error sería pensar que el sueño del que aquí se habla es el sueño, el dormir físico. Era de día. ¿Por qué razón iban a estar los discípulos cargados de sueño a plena luz del día? Y si lo hubiesen estado, ¿por qué mencionar semejante detalle? El sueño del que aquí se habla no es sueño ordinario.
Muchas palabras que tienen un significado corriente se utilizan en un sentido especial en los evangelios. Tienen un significado completamente diferente. Por ejemplo, cuando se emplea la palabra muertos no se habla de la muerte física. Desde el punto de vista de los evangelios, y de su enseñanza acerca del hombre, los muertos no son personas que están sepultadas, sino seres que andan por la calle como el común de la gente. Cuando Cristo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Es obvio que no se refiere a las personas que han fallecido. ¿Cómo es posible que una persona literalmente muerta entierre a otra igualmente muerta? Los hombres están divididos entre vivos y muertos en un sentido especial. Esta frase, los vivos y los muertos, se refiere a los seres que tienen algo vivo en sí mismos, y a aquellos que no lo tienen y que, en consecuencia, están muertos. El hombre imbuido en los asuntos del mundo, que no puede ver más allá de los intereses inmediatos de la vida terrenal, del poder, del dinero, de la posición, de la rivalidad, está efectivamente muerto. De la misma manera, se divide a los hombres entre dormidos y despiertos. El hombre que comienza a despertar es un individuo que no solo empieza a comprender el sentido que yace más allá y por encima del significado corriente de la vida, sino que es un individuo que ya tiene determinada certeza de su realidad. Y el comprender, el estar cierto de que hay un sentido más allá y por encima del significado ordinario de la vida, y el darse cuenta de que la vida no explica al hombre, es por cierto haber comenzado a despertar del sueño. Los discípulos no estaban dormidos literalmente en un sentido físico, sino que dormían en otro sentido. Estaban dormidos en cuanto al significado superior. Estaban mental y emocionalmente dormidos ante la idea del sentido fundamental de la vida humana que Cristo les estaba revelando mediante su transfiguración. Se hallaban dormidos en cuanto a la idea total de la transformación del hombre, pues en muchos pasajes aparecen como simples creyentes de que Cristo era el Mesías prometido, el Redentor de una nación oprimida y que estaba destinado a fundar un magnífico reino en la tierra, en el que todos ellos ocuparían posiciones elevadas, tendrían las más grandes posesiones y el mayor poder. Y así, ciegos ante la enseñanza de Cristo sobre el reino de los cielos, y dormidos ante la idea de la transformación del hombre, a pesar de que estaban presenciando su manifestación con sus propios ojos, no nos extraña que se exprese que estaban cargados de sueño. La calidad de sus mentes, el grado de su ser consciente, su nivel de entendimiento, no podían llegar a lo que Cristo les estaba mostrando. Ningún hombre puede darse cuenta ni percibir la existencia de cosa alguna que le exija un estado mental más elevado y un estado de ser consciente superior al que posee. En relación a lo que no entiende, a lo que no comprende, el hombre duerme. Para la gran mayoría de las personas, no existe aquello que ignoran, y hasta ridiculizan la posibilidad de su existencia. Y estos son únicamente unos cuantos de los varios factores que limitan a la humanidad y que la tienen confinada en su actual estado y condición. Pero hay también factores especiales que limitan aun aquellos que forman parte de lo más educado de la humanidad, y ello se debe a la calidad de su comprensión y al grado de su ser consciente. La fe está relacionada a la idea de la transformación. No se trata de una simple creencia que acontece en un plano o nivel ordinario como cuando un hombre cree o no cree en otro hombre. Como podremos apreciarlo más adelante, en otra narrativa acerca de su verdadero significado, al tratar de la conversación entre el centurión y Cristo, la fe denota de un modo esencial una convicción, una certeza de que hay una interpretación más elevada de la vida. Como consecuencia de esto, existe también la posibilidad de la transformación del hombre.
Justamente en esta idea, es donde yace la cualidad peculiar de la fe, la idea de que la vida solo puede entenderse mediante el sentido de la existencia de una cosa superior a lo que es el hombre, y la idea de que el hombre tiene la posibilidad de ser transformado, y pasar a un significado enteramente distinto con relación a la vida en la tierra. Esta peculiar cualidad, es lo que constituye la esencia de la fe. Hace de ella algo por completo distinto a lo que ordinariamente llamamos creencia. En realidad, la fe mina los cimientos y priva de apoyo a todas nuestras creencias ordinarias y naturales porque nos aleja de la creencia mundanal, y nos mueve en un sentido, y en una dirección en la que ya no podemos confirmar nada por medio de las creencias, ni por medio de las pruebas que nos ofrecen los sentidos. Por esta razón se la llama un grano, una semilla en la mente del hombre. O sea, que es algo que tiene una potencialidad rara de crecimiento en la mentalidad del hombre, pero no es posible que exista, en tanto éste suponga que la vida que conoce ordinariamente, es su finalidad y no un simple medio hacia otro objetivo, otro fin. Pues, si imaginamos que la vida es un fin en sí misma, y que fuera de este no tiene otro, entonces, no podremos tener fe. Y lo que es más, no la queremos tener. Pero si penetra en nosotros el pensamiento de que la vida no puede ser un fin en sí misma, sino que tiene que ser un medio que conduzca a otro fin, y a menudo este pensamiento le llega a muchas personas, entonces, en este preciso instante de un nuevo pensar, se anticipará la silueta de la fe. En el momento de su transformación, Cristo representa al hombre en un nivel superior de sí mismo, un nivel infinitamente superior. Su descenso del monte representa la vuelta al plano de la vida ordinaria en la tierra, a un nivel de locura, enfermedad. A un nivel regido, por así decirlo, por la creciente y menguante luna. Todas estas ideas están dramatizadas en la escena del monte de la transfiguración. Muy abajo, en el llano, yace la multitud y el muchacho lunático a quien los discípulos no pudieron curar. Segunda parte. Se ha dicho ya que la fe se la compara con una semilla viviente y activa en el hombre, que no es una creencia pasiva. A fin de poder entender algo más acerca del significado de la fe, examinemos qué es lo que se afirma sobre el resultado de tener fe. Cristo dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. El resultado de tener fe es que nada es irrealizable para aquel que la posee. La posesión de la fe hace que lo imposible sea posible. En otro lugar, en la versión de Marcos, en la cita correspondiente al mismo hecho, la frase dice: al que cree todo es posible. A primera vista esto puede parecer como que el hombre de fe tuviera el poder de hacer. Pero no es este justamente su significado. Tener fe hace que muchas cosas sean posibles, y esta es una idea completamente diferente. Muchas cosas le son viables al hombre de fe, muchas cosas que de otra manera no le son dables. Para quien tiene fe, todas las cosas son posibles, y nada es imposible. Nuestra idea ordinaria acerca del poder está más o menos relacionada con la violencia. Por ejemplo, se puede forzar a la gente a obedecer. Mas la idea del poder que da la fe es muy diferente. En presencia de un hombre que realmente tiene fe, en el sentido de la fe de Cristo, las cosas devienen posibles. Tal hombre posee, verdaderamente, poder porque mediante la fe las cosas dejan de tener un poder propio y en consecuencia le son posibles a él. Roba el poder natural de las cosas, y especialmente el de causar daño. Y con frecuencia, uno encuentra esta idea en los evangelios. En una parte se expresa de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16, versículos 17 y 18.
En este versículo, se muestra el poder ordinario de robarle a las cosas su fuerza natural por medio de la fe. En este sentido, la fe es como la verdad. La verdad no tiene poder sobre la mentira, salvo en privar a ésta de su particular imperio. Por ejemplo, si un hombre permite que la verdad penetre en su mente en medio de todas sus mentiras, éstas perderán todo el poder sobre él y durante un momento será cuerdo y veraz. Los discípulos habían hecho todo cuanto estaba en sus manos para curar al muchacho lunático. Habían utilizado sus propios poderes. Pero, como el padre del muchacho dice a Cristo en la versión de Marcos, ellos, los discípulos, no pudieron. Marcos 9:18. Y no pudieron, significa que no tuvieron poder. Cristo inmediatamente exclama: «Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir?». Luego, en privado, los discípulos le preguntan por qué razón ellos no lograron sanarlo, y la respuesta es que no tenían fe. La curación no les era factible porque no poseían ni el menor grano de fe. Ni podían haberla tenido, aun después de presenciar la curación del lunático, por cuanto la fe no proviene de los milagros que uno percibe exteriormente y de una pasiva creencia en ellos. Y porque carecían de fe, la curación les fue imposible. La situación no se rendía a ellos. El factor necesario para que la situación rindiese su poder era algo que a ellos les faltaba. El padre del lunático le dice a Cristo: «Si puedes algo, ayúdanos». Cristo exclama: «Si puedes creer, al que cree todo es posible». En su desesperación, el padre exclamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Tanto en la versión de Marcos como en la de Mateo, se utiliza este hecho para lanzar una grandiosa luz sobre la idea de la fe y el poder que proviene de su posesión. La fe, o pistis, está conectada con cierto poder, o dunamis, o sea que la fe es algo dinámico de una manera especial. Pero el poder de la fe no se obtiene desde afuera, de la situación en el mundo, del poder terrenal o de cualquier otra cosa externa. Tampoco es la fe algo que se pueda producir por la evidencia de las cosas vistas. Su poder no deriva de semejante fuente. No se forma en aquella parte de la mente exterior que trata con los asuntos de la vida y de las cosas, o con los deberes y los cuidados de la existencia diaria. La fe no está a este nivel. Pertenece a un nivel de la mente que está muy por encima de las cosas ordinarias y visibles. Es como un punto que se le ofrece al hombre que yace por encima de sí mismo. Es, por así decirlo, como si estuviese en contacto con una habitación situada en un piso superior al que ordinariamente ocupa, una habitación donde las personas viven otra clase de vida, acerca de la cual la propia fuerza de su convicción le ha llevado a percibir su existencia y a descubrirla por sí mismo. Hay un nivel superior que le espera. No es un ser completo, y solo puede completarse por sí mismo. No hay nada externo que lo pueda hacer, o sea, que nada hay fuera de él que le pueda llevar ese superior nivel de sí mismo a su mayor desarrollo. A menos que logre convencerse de que esta es su verdadera explicación, su mente permanecerá cerrada a esta posibilidad, o sea, que se mantendrá cerrada a cualquier cosa superior. Aquello elevado, superior, está en él mismo. Pero es algo desconocido, un lugar que aún no ha visitado. Todo cobra otro sentido cuando experimenta la convicción de esta idea. Y entonces se le hace posible un nuevo nacimiento. Se le hace posible llegar a un nuevo nivel de pensamiento, sentimiento y comprensión. Hay un nuevo hombre escondido en todo hombre. Por este motivo, los evangelios no hablan acerca de la vida, o acerca de cómo conducirse en la vida, sino respecto a este nuevo hombre oculto en todo hombre. La enseñanza evangélica trata acerca de un nivel superior, o sea, sobre la evolución del hombre. La idea de que el hombre puede llegar a ser diferente no se limita a los evangelios.
se le encuentran muchas enseñanzas antiguas, y constituye la única base real de cualquier psicología del hombre. La verdadera psicología de una bellota ha de buscarse en el hecho de que puede llegar a ser una encina. De otro modo, solo se tiene una idea errada acerca de su verdadera existencia, y pueden inventarse los más errados puntos de vista respecto a ella. Podemos encontrar muchos niveles bastante precisos y distintos entre sí, en la estructura del sistema nervioso. Estos niveles están unos encima de otros, y en ellos las cosas se arreglan y se representan de un modo bien diferente en cada caso. Un nivel inferior no puede entender a uno superior, y el inferior tiene que obedecer al superior, porque le ha rendido todo su poder. Al hombre le basta con pensar en que puede mover el brazo y lo mueve. Todos los niveles inferiores obedecen al pensamiento. De suerte, que el hombre que trabaja por medio de la evidencia de los sentidos y que piensa tan solo ese nivel mental, no puede en forma alguna entender lo que es la fe en sí misma. Esta es ya una certeza absoluta acerca de la existencia de un nivel superior, y así se convierte en aquello que abre la compuerta, para que el hombre reciba la influencia de un nivel superior. En este sentido, examinemos otra parábola acerca del significado de la fe, aquella que la explica por medio del incidente del centurión. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas 7, versículos 2 al 10. ¿Por qué dijo Cristo que nunca había encontrado semejante grado de fe? El centurión había expresado en sus propios términos la idea esencial de la fe. Por su experiencia de soldado sabía que hay un superior y un inferior, lo que estaba por encima y aquello que estaba debajo de él. Y de esto, como resultado de su propio pensamiento, había obtenido la convicción de que existe un superior y un inferior, y no únicamente en el mundo exterior, en el mundo visible. Dice el centurión en esta cita: ni aun me tuve por digno de venir a ti. La palabra griega que se emplea acá como digno, significa estar a un mismo nivel. El centurión comprendía los niveles del hombre. Discernía que todo es cuestión de niveles, o sea que comprendía lo superior y lo inferior como principio, y sabía que un inferior tiene que obedecer a un superior porque tal es la naturaleza misma de las cosas. Por sobre todo, sabía que Cristo estaba a un nivel superior que el suyo. Se dio cuenta de que todo cuanto Cristo hacía y decía, tenía su origen en un nivel superior al nivel en el que él, el centurión, obraba y hablaba. En segundo lugar, también sabía que Cristo acataba el nivel aún superior del mismo modo en que él, en su calidad de centurión, obedecía a sus superiores, a quienes tenían más autoridad que él. ¿Y en cuántos puntos del Evangelio no indica Cristo con toda claridad esta obediencia a lo que es superior? No era libre. Estaba cumpliendo otra voluntad y a través de esto tenía poder. ¿Qué poder hubiese tenido como centurión sin obedecer a sus superiores?
Por medio de la subordinación a los que se hallaban por encima de él, tenía potestad sobre los que estaban por debajo de él. Ninguno de sus soldados le hubiese obedecido, a menos que él hubiese obedecido a sus superiores. El centurión entendía esto con claridad y así pudo discernir la fuente del poder de Cristo, y de tal modo que Cristo exclamó: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Desde que la idea de la fe tiene relación con el lograr hacer que las cosas obedezcan, es claro que también tiene relación con el poder que el hombre puede obtener sobre sí mismo. Puede lograr que todo cuanto hay en él, que todos sus instintos, que todas sus diferentes voliciones momentáneas, todos sus humores, etc., obedezcan algo que hay en él mismo, y cuya naturaleza es tal que pueda hacer que ninguna de estas cosas le afecte. En griego, la palabra fe, pistis, viene del verbo upeizo, que significa persuadir o hacer obedecer. ¿Qué es lo que en el hombre puede hacer que todas sus partes le acaten? ¿Qué persuasión puede hallar en su mente que le coloque en la situación en la cual todo cuanto hay en él le rinda su poder? Si el hombre pudiese encontrar este secreto, sería el amo de sí mismo. No directamente, ni por medio de su propio imperio, sino por medio del poder que le da la fe. Y es justamente en esto, por lo que el hombre tiene que crearse a sí mismo. Y esta tarea de autocreación no debe ir a tontas y a locas. Tiene que basarse en ideas que trasciendan los significados ordinarios. Creer únicamente en aquello que vemos con los ojos no nos va a crear. De todo cuanto vemos, podemos escoger esto o aquello, y sujetarnos a ello como a la verdad. Pero tal verdad es solamente externa y su fuente es la vida visible. La fuente de donde emana la fe es invisible, pertenece a la vida invisible. Los discípulos no tenían fe, no creían, porque estaban impresionados únicamente por Cristo, a quien veían como un hombre extraordinario, y también por sus milagros. Y en cierto sentido, en tanto Cristo estuvo con ellos, de cuerpo presente, no podían haber tenido fe, y por tanto, no podían crearse a sí mismos. En cierto sentido, Cristo los ponía a prueba siendo rudo con ellos. Cristo ofendía a diestra y siniestra. Aun sus discípulos, como a muchos otros que escucharon sus enseñanzas, tenían miedo de hacerle preguntas. En la versión de Mateo, se habla que después de haber confundido a los fariseos, quienes habían dicho que Cristo era el hijo de David, diciéndoles: «Pues como David en espíritu le llama Señor». Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El objetivo que Cristo buscaba era que ellos creyesen, pero no debido a lo que estaban viendo y presenciando, sino a pesar de todo ello. Y su crucifixión, la más deshonrosa de todas las formas de muerte de la época, fue, en sí misma, una prueba, aparte de sus otros significados. Luego, cuando quedaron únicamente con la enseñanza, con ciertas ideas extrañas, con ciertas parábolas y quizá con muchas cosas que jamás fueron registradas, los discípulos tuvieron que convertirlo todo cuanto habían visto y oído, todo cuanto habían recibido por medio de los sentidos, en ese grano vivo que se llama fe. Tenían que quedar privados de la envoltura exterior antes que pudiera establecerse entre ellos sobre una base nueva, y conforme a la promesa de Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. A menudo, las personas discuten y afirman que Dios no existe porque en la tierra pasan muchas calamidades. O bien, dicen: si existe algo superior, ¿por qué razón no se nos dice qué es y qué es lo que tenemos que hacer? La respuesta para el primero de estos argumentos es bastante explícita. Se indica de modo terminante que la voluntad de Dios no se hace en la tierra.
A lo segundo, la réplica es que las personas no pueden evolucionar, o sea que no pueden lograr un segundo nacimiento por sí mismas, siguiendo los meros ejemplos externos, o por cualquier forma de pensamiento o idea basada en los sentidos. La verdad que puede obrar en el hombre ayudándole a cambiar su ser puede sembrarse de este modo, por medio de los sentidos, y así ha de ser. Pero la verdad por sí misma, al caer en todo cuanto en la mente del hombre se afirma en los sentidos, cae junto al camino y se destruye. El hombre tiene que ver y recibir más allá de sí mismo, más allá de cualquier cosa que haya adquirido en su contacto con la vida ordinaria, con sus problemas y con sus pruebas. Tiene que recibirla más allá de sus propias nociones, y de sus limitados poderes de comprensión adquiridos en el tiempo y en el espacio. Todo cuanto puede renovarle, regenerarle y cambiarle, debe ser elevado por encima de aquel nivel porque, sencillamente, su misión es abrir en el otro nivel. De suerte que se trata de un germen, de algo que germina, y cuando provenga del exterior corresponde a un destino superior al pertenecer a un grado superior del hombre. Y es, en breve, la primera de una serie de pensamientos e ideas conejas, el primer fermento de la levadura y conduce al hombre a una comunicación con aquel nivel superior a una transformación en la comprensión del significado de la vida del hombre en la tierra. Pues si pensamos en la evolución del hombre, como la conexión interna con algo que ya existe como una posibilidad, tal como una encina es una posibilidad en una bellota, al ser aquella un nivel superior de la bellota, y si pensamos que esa conexión solo puede ser posible a través de una creciente intensidad en la visión interior, y en la convicción que permite al hombre cambiar el fiel de la balanza, por así decirlo, y conducirle en una nueva dirección, en esta una y única dirección, que menciona Cristo en sus parábolas y en todas sus metáforas, entonces podemos comprender, más fácilmente, que la creencia pasiva a través de las pruebas que ofrecen los sentidos es algo inútil, y que la fe tiene que ser algo vivo, algo que trabaje constantemente en el hombre, para poder realizar su principal arte, su alquimia. Y esta alquimia no es sino la creación de un nuevo hombre en el hombre. En este proceso, las leyes de un orden superior, al propio orden, deben comenzar a influir y afectar al hombre tal como una bellota tiene que pasar por todo el proceso de su posible transformación, y para ello tiene que obedecer las leyes de las encinas y eventualmente dejar de ser una bellota.